unos decretos que firmó el presidente Rodrigo Chávez hace algunas semanas referidos a las tarifas de honorarios profesionales, esas tarifas mínimas que ciertas profesiones le imponen a sus agremiados, indicando que si cobran menos de esa tarifa es competencia desleal o una violación a los códigos de ética de las respectivas profesiones y se hacen acreedores aquellos profesionales que osen cobrar menos de lo que dice la tarifa mínima, serán acreedores de sanciones. Bueno, el presidente Chávez hace algunas semanas firmó decretos con la finalidad de eliminar esos aranceles profesionales, esas tarifas mínimas de ciertas profesiones que la tarifa está establecida vía decreto. Presentaron también a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para modificar también las leyes que establecen estas tarifas mínimas o también la competencia que de una ley se le traslada a la junta directiva de un colegio profesional para que estos sean los que fijen las tarifas mínimas o inclusive en aquellos casos en que le trasladan la competencia al Poder Ejecutivo. Entonces hay dos acciones acometidas por el Poder Ejecutivo, una reformando decretos y otra impulsando un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. En relación con los decretos, que tal vez ese fue lo que generó más reacción en el cortísimo plazo, apenas se anunció que se estaban firmando los decretos, no dejaron de pegar el grito al cielo los ingenieros y arquitectos, los abogados, pero también nutricionistas. En el caso de ingenieros y arquitectos, ellos recurrieron ya ante un tribunal contencioso administrativo para ver si suspendía mediante una medida cautelar los efectos de ese decreto firmado por el presidente Rodrigo Chávez y el ministro correspondiente, Francisco Gamboa. Un tribunal del contencioso administrativo otorgó la medida cautelar en el sentido de que suspendió de inmediato la aplicación de ese decreto mientras se conoce por el fondo los alcances de esta gestión judicial. Ese mismo trayecto lo recorrió recientemente el Colegio de Personas Vinculadas a la Nutrición y también terapeutas, algo de nutrición, y lograron en ese caso que el decreto, que el juez suspendiera ese decreto, los alcances de ese decreto. Bueno, así están las cosas con esta decisión del presidente. Ya vemos que dos colegios retaron ante el Tribunal del Contencioso Administrativo, lograron éxito parcial en el sentido de que dejaron sin efecto la aplicación de los decretos y muy probablemente en estos siguientes días suceda lo mismo con el Colegio de Abogados. Eso nos lleva a que la discusión debe, acelerarse en la Asamblea Legislativa. Como ustedes saben, yo he abogado desde hace mucho tiempo, desde estas trincheras de las redes sociales, por la eliminación de los aranceles de honorarios profesionales. Estos son fijaciones de precios. Eso violenta el derecho de las personas de decidir a quién le venden determinados bienes y servicios y por qué monto. Las personas debían tener la posibilidad de pactar cosa y precio entre ellas y los colegios profesionales o los gobernantes no deberían inmiscuirse en esas relaciones privadas entre el oferente del servicio y el comprador del servicio. Pero bueno, quedará entonces la discusión en la Asamblea Legislativa. Hay una opción alternativa que podría utilizar el gobierno y es, en vista de que le suspendieron los efectos de estos decretos que anularon o eliminaron los aranceles profesionales, entonces podría el gobierno emitir un nuevo decreto donde establece una tarifa mínima. Porque vean qué interesante, el argumento que utiliza el juez de lo contencioso administrativo para declarar con lugar esa medida cautelar ante causam, esa medida provisionalísima, es que está en juego la dignidad del trabajo y el derecho de las personas a tener un salario digno, algo así lo que menciona. Entonces,
perfectamente podría el Poder Ejecutivo llegar y decir, bueno, el decreto que establece este arancel muy pormenorizado de honorarios profesionales para diferentes actuaciones, en el caso de ingenieros, arquitectos, abogados, nutricionistas, lo vamos a sustituir donde establecemos un monto mínimo por hora profesional para contratar a estos profesionales. Y nada más, se elimina todo y se deja solo ese monto mínimo. En esas condiciones veo difícil que un juez de lo contencioso administrativo vaya a dejar sin efecto ese decreto donde está estableciendo de todas maneras un honorario mínimo para las actuaciones de los profesionales. Habrá que ver si el gobierno quisiera caminar en esa dirección. Me parece que es una forma de salir al paso, porque de lo contrario, en el contencioso administrativo esto va a durar el resto de la administración en dilucidarse. Y quedará también pendiente la discusión en la Asamblea Legislativa, pero viendo la dinámica parlamentaria, yo no veo que esto pueda llevarse a buen puerto, ya a votación en la Asamblea Legislativa en menos de un año. Así que o esperamos el año en la Asamblea Legislativa con un resultado incierto, o el Ejecutivo impulsa un decreto en estos días en la dirección que acaba de apuntar yo.